Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a La culpa la tiene Nat. Nat. Como siempre, los invitamos a esta breve charla entre amigos, en donde es tu espacio vulnerable Ujú. para encontrar respuestas acerca de nuestras emociones y el sobrepeso. Así es. Bienvenida, Nat. Gracias, Ana Yancy. Gracias, partner. Gracias a todos los que se están conectando, a todos los que nos ven en video, en audio. Y te voy a pedir que tomes una postura cómoda. Vamos a poner mente receptiva. Abrimos nuestro campo, nuestro espacio, nuestra mente. Te voy a pedir que si tienes oportunidad cierres tus ojos, tomes 3 respiraciones profundas, inhales por nariz, exhales por nariz. Te aquietes un poco, comienzas a hacer respiraciones conscientes que te lleven a tomar esta información para tu más alto bien. Pasa saliva. Conecta con tu cuerpo. Conecta con este momento que vamos a compartir contigo. Arrancamos. Pues, qué gusto, nuevamente. Pues el día de hoy estamos muy contentas es junio, el mes Pride. Pride, pride, pride. Pride, Pride, Pride. Sí, estábamos en junio, el mes Pride. Este episodio lo grabamos en junio, aunque lo estés escuchando en julio. No es un error del calendario. Es la magia de la programación, así que finjamos que seguimos en junio y sigamos. Olvidé traer mi banderita. Broma. Bueno, en este día la verdad es que queremos hacer un episodio bastante interesante. Va a ser un episodio que promete ser muy íntimo en el sentido de que vamos a platicar de cosas muy personales Así es. y justo se los compartimos con mucho cariño porque solo compartiendo tu historia y tu verdadera historia a veces pues realmente impactar y ayudar a que las demás personas no pasen por lo mismo, ¿no? Entonces, Me gustaría arrancar con una frase ujú. que para mí ha sido muy importante compartirla en mis diplomados y para mis alumnos, y es: el sobrepeso no es tu enemigo, es una solución que tu cuerpo encontró para ayudarte a sostener lo que emocionalmente no podías. Sí, la verdad es que esa frase ha sido muy importante para mí. Es una frase que constantemente me la repito y luego ya la vas aplicando a otros campos de tu vida. Pero honestamente esa frase me enseñó a mí, en lo personal, hace ya casi un año, a, a, a tratarme de manera amorosa y a no estarme juzgando en todo momento por el sobrepeso que tenía, porque no me gustaba vivir como vivía. Entonces, en ese momento, cuando comprendí esta frase, me ayudó muchísimo a voltearme a ver con amor, Ujú. porque generalmente somos muy duros con nosotros mismos y eso provoca que incluso te vayas hasta el punto de vista de querer ser víctima de la situación cuando no lo somos, ¿no? Entonces, es, tuve esta vía, la tomé, hoy quiero seguir con esa vía o ya no quiero seguir con esa vía. ¿Me hago responsable o no? Así es. Entonces, quiero platicarles un poquito, digo, si me lo permites, Nat, que es algo que ya Adelante. hemos platicado varias veces, es platicarles un poco el contexto de cómo fue que yo empecé a tener problemas de ansiedad, como lo mencionaba en el capítulo anterior, y cómo esto me llevó a tener un Ujú. nivel de autodestrucción, porque es la realidad, Sí. así lo viví, Intoxicación. intoxicación, Ujú, autodestrucción, ujú, obesidad y demás cosas. ujú. Em, pues yo, la verdad es que muchas veces, y lo platicaba con mi terapeuta, muy, muy buen terapeuta, la verdad, y amigo, yo le decía a él todo el tiempo de, oye, es que
yo quiero que mis papás me vean, yo quiero que mis papás me vean, yo quiero que me tomen en cuenta, porque pues yo siempre con esta parte de mi hermana es la bonita, la delgada, porque mi hermana es muy guapa, Ujú. y yo decía, es que pues ella es la chiquis, ella es la consentida y bla, bla, bla. Entonces me empecé a darme cuenta de que estaba pidiendo algo que no sabía cómo manejar, Ujú. ¿no? Y que al final del día mis papás sí me veían, pero yo era la que no me quería ver O no sabías cómo o verte. no sabía cómo verme, Ujú. exacto. ¿Por qué? Porque había muchas situaciones que no encajaban con la sociedad o con la normalidad que debería de ser. Y es que desde niña fui una niña totalmente diferente, que hoy en día, y se lo digo mucho a mis papás, antes me la pasaba reclamando ¿por qué tú como papá eras así o por qué asá? Y hoy en día digo, ¿cómo lo hiciste, güey? Sí. Con la edad, con tan joven, porque mis papás fueron jóvenes, fueron papás muy jóvenes, para tener una hija como yo, en el buen sentido, o sea, porque yo soy una niña siempre fui una niña muy revolucionada, Ujú. y entonces, pues crecí en esta parte de querer encajar. Y yo recuerdo muchas veces, y hoy en día, en estos días, en TikTok he estado viendo mucho un reel respecto a cómo se siente cuando eres niño y descubres que perteneces a la comunidad LGBT. Y empieza una cancioncita ahí de una serie que está muy de moda hoy en día. Ujú. Y sí, verdaderamente me hizo sentir un clic muy fuerte porque yo lloraba en las noches y yo decía, ¿por qué siento esto? ¿Por qué no me siento por qué no me veo como los demás niñas? Porque yo siempre fui pues muy varonil, pues Sí. nunca fui femenina ni de vestirme Nos decían tosca. tosca. Eres más tosca. Eres más tosquita, así, Ajá. así, Eres ¿no? más tosca. Playera floja. Short o bermuda de niño. De niño, Y gorrita, y el rosita. Guácala. guácala, sí, claro, Guácala. guácala. ¿Eh? Ujú. Entonces, totalmente me acabas de escribir. Y mis tenis, Ujú. que en ese entonces empezaban a usar los Nike, Ujú. en esos años. Aquí en México al menos era de esos años. Entonces, para mí era muy complicado, a pesar de que, pues yo siempre lo viví, pero siempre fue el tema de, "Ay, ¿por qué no soy como mis demás primas, por ejemplo? O sea, tengo pocas primas mujeres, creo que la mayoría son hombres, pero pues tengo dos primas que son sumamente femeninas, muy, muy femeninas. Mi hermana era muy femenina, mis primas más chicas eran niñas, pero eran muy femeninas. Y yo me acuerdo, algo que me recuerdo muy fuerte, que fue la primera vez que yo sentí esta parte de no encajo, güey. O sea, no encajo, por más que quiero, no encajo. Eran los 50 aniversarios de mis abuelos maternos. Ambos, mi adoración, Qué iba a lindo. ser la fiesta, ¿no? Los 50 años de casados y todo el mundo andaba con los outfits y todo el mundo, y en esos años, en los 90, pues era todos iguales, ¿no? Todos de rosita. Y cuando escogieron el color, te juro que yo sentí, o sea, algo en mí decir, ¿por qué me tengo que poner un vestido rosita? Guácala. Ajá. Ajá. Y vestido, o sea, Sí. yo veía a mi hermano cuando se puso su smoking hermoso y yo decía, yo quiero ponerme eso. No quiero ponerme el Bueno, vestido mínimo un rosita. smoking, pero rosita. Ajá. Bueno, era negro con moño Hoy más rosita. vintage, ¿no? Ajá. Era negro con su moño rosita, ¿no? Ujú. Entonces, este, esa vez me acuerdo que yo me veía y estuve súper incómoda toda la fiesta y mis primas eran así de súper, ¿no sabes? Y su vestido y se veían y iban al baño y yo así de, o sea, yo no me sentía que encajaba, pues. Pasaron los años, años después, fallece, 2 años después, justo creo 3, fallece mi abuelita materna, que fue una de las cosas más difíciles que me tocó vivir en mi niñez. Por Eh, dos. muy difícil, que hoy en día digo, ¿por qué no me la dejó más tiempo él allá arriba? Pero bueno, Ujú. eh, yo sentía que ella era la única persona que sin decirle yo que era diferente, ella lo sabía Claro. y me amaba así como era. Entonces el día que ella se va,
yo sentí que perdí todo, ¿sabes? Entonces, entre el estrés de ver que mi mamá estaba perdiendo a su mamá y que yo tenía que ser fuerte para mi mamá, porque eso, a pesar de que todo el mundo piensa que los niños no pensamos, Claro. sí piensas en tus papás. Entonces mi mamá estaba perdiendo a su mamá. Entonces el protagonista ahí no éramos los nietos, eran los hijos, ¿no? De mi abuelita. Ujú. Yo en ese momento generé mucha ansiedad. Fue el primer momento en que sentí muchísima ansiedad y o sea, todavía es así como de decir, ya no está. Quien era la única persona que él no le importaba que yo fuera diferente, lo que sea que significara en ese momento, porque ni yo lo sabía, y ya no está, ¿no? Entonces empieza este ciclo y a partir de ahí, em, bueno, todavía me voy un poquito atrás, que lo platiqué en el primer episodio, cuando tenía yo 9 años y medio, pues sufrí abuso sexual, que no es lo mismo que violación, y eso quiero dejarlo muy claro. Ahí empecé a sentir culpa, empecé a sentir cosas muy raras, empecé a no sentirme niña, y ahí empecé un poco a subir un poquito de peso, pero no fue como tan fuerte. Pero en el momento en el que se va mi abuelita, mi abuela materna, ¡pum! Subes de Empecé peso. a subir de peso, Claro. empecé a subir de peso, empecé a subir de peso. Y entonces en este querer encajar y querer encajar y querer encajar, pues crecí y empecé y tuve mis novios. En la prepa me enamoré, no voy a decir del nombre, pero me enamoré, según yo, muchísimo de mi primer novio y bueno, hasta la fecha todavía me lo recuerdan 2 o 3 veces por ahí de vez en cuando. Y a la fecha le mando flores. No, no, él se casó y No. tiene su vida y Basta. yo me casé también y yo tengo mi vida. Bendito sea Dios. Y viene mi hija en camino. Entonces, yo en ese momento empecé a querer encajar teniendo pues novios y yo decía, pues no es por aquí, ¿no? Entonces, Ujú. pero yo tenía que encajar y seguía llorando y decía, es que tienes que encajar, tienes que encajar. Y entonces se iba generando la ansiedad y se iba generando la ansiedad y se iba generando la ansiedad. Y entonces yo quería ser vista, pero no quería ser vista por lo que realmente yo era, sino por querer ser alguien que no era. Entonces me veía, pero me veía por circunstancias ajenas a lo que me quería ver. Entonces llegó un momento en que me afilié a un partido muy, Muy conservador. Ya ustedes saquen sus conclusiones. Y entonces, pues, católica, el partido conservador y lesbiana. O sea, Todo mal. todo mal. Pero eso en ese momento Más yo, oveja negra de la familia. más oveja negra de la familia. ¿No? Entonces, justo cuando entro yo a este partido, todo me empieza a dar vueltas y empecé en un rollo súper fuerte de alcoholismo y empecé en un rollo súper fuerte de adicciones y empecé en un rollo muy fuerte de evasión y de no querer estar presente en mi vida. Y entonces todo el mundo, y de verdad no había persona que no me dijera, es que tú eres lesbiana, es que tú eres lencha, es que tú eres esto. Y entonces yo me encabronaba y yo decía, ¿qué te pasa, pendejo? Pues si tengo mi novio y tengo mi vida y así, ¿no? Yo toda, y yo, claro que no soy y no soy y no soy. Entonces, pues la única que no había recibido el correo electrónico era yo, Eras ¿no? tú. Entonces todo el mundo lo veía menos yo, o yo quería no serlo. Entonces pasan los años, yo salgo de ahí, tuve muchas amigas en ese partido, otras que sí lo fueron y que todavía las conservo, pero que no las conocí en el partido, más bien las llevé ahí. Y y entonces, esas amigas, en lugar de ayudarme a comprender que no estaba mal si yo era diferente, era un estarme atacando pasivo, agresivo todo el tiempo y pensando que estaba enamorada de ellas. O sea, ellas hacían, como ellas pensaban Claro. que yo era lesbiana y como yo tenía muchas detenciones y hoy en día muchos amigos me conocen y mucha gente que va a escuchar esto me conoce, sabe que yo soy una persona sumamente atenta y me gusta hacer sentir bien a los demás. Hoy en día, auténticamente, antes lo hacía por quedar bien,
Hoy lo hago auténticamente. Entonces, esas personas, al yo portarme bien con ellas y a ellas creer que yo era lesbiana, todas juraban, o al menos 2 juraban que yo era súper enamorada de ellas, ¿no? Y ni al caso, no tenían absolutamente nada que ver con mi estilo de mujer que después, años después descubrí que era, ¿no? Entonces, pasan los años, salgo del partido porque gracias a Dios pierde el poder y entonces me regreso a Guadalajara porque vivía en ese entonces entre San Luis Potosí y la Ciudad de México. Y, y bueno, provincia al fin, San Luis Potosí, fue muy complicado este proceso. Llego a Guadalajara, entro a trabajar a una empresa que actualmente todavía trabajo ahí. Y 6 meses después, yo estaba todavía en esta etapa de decir, Dios, dame una señal. O sea, es ahí 33 años. Y yo todavía seguí en este pedo de si soy o no soy, ¿no? Entonces, un día llego a mi oficina, a mi lugar de trabajo, y de repente pasa una chica oliendo riquísimo, muy bonita, y voltea y para mí todo pasó en cámara lenta, y es guapísima, con su cabello muy planchado porque iba a ser su titulación, nos llevamos 10 años. Y, y entonces voltea y me sonríe. Y en ese momento dije, sí soy, no te Soy gay. pendeja. Entonces esos ojitos hermosos me hicieron por fin aceptarme. Y todavía en ese proceso, pues, de cortejarla y de si sí o no, porque pues ella heterosexual también. Descubrí muchas cosas en mí. Y bueno, todavía en este proceso, y ya para no alargarme tanto, en este proceso de ser pareja nos enfrentamos a muchísimas cosas, a muchísima discriminación. Hubo gente que literalmente nos dibujaba cosas, nos inventó chismes. Fue una etapa muy difícil y ella empezó a subir de peso. Cuando se empezó a dar cuenta de esta situación y se empezó a enfrentar su familia, mi familia, la sociedad que nos teníamos alrededor en ese momento en la empresa, nos hizo seguirnos protegiendo. Entonces yo subí hasta los 124 kilos. No puede ser. Sí. Y yo ya respiraba así. Ni respiras. No. Entonces ella también Hiperventilas. Hiperventilas. Entonces ella subió de peso también muchísimo y me acuerdo que un día que fue muy importante para las dos decisiones que tomamos, pues hoy en día vemos esas fotos de ese día y es como, no manches, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿No? Las dos, de obesidad. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y pues en algún punto yo dije, tengo que trabajar todo esto. O sea, tengo que aceptarme tal cual soy. Y lo veía yo con mi terapeuta y decía, es que yo quiero que mis papás me vean. Y me acuerdo que me lo dijo muy clarito. Quítate la careta, velos a los ojos y acepta quién eres. Y en ese momento te vas a dar cuenta que tus papás sí te ven. Y pum, ¿no? De ahí vino un proceso terapéutico. Todavía ahí hice un par de cosas extremas. Pero bueno, todo este proceso de aceptarme como parte de la comunidad LGBT, como lesbiana, porque luego la palabra también genera cierto escozor, me hizo darme cuenta y entender que nadie es normal, pues. O sea, hay gente que oculta lo que realmente es. Y no estoy hablando solamente de preferencia sexual. Oculta muchas cosas y no es auténtico. Y bueno, a mí me daba mucho temor y hoy en día estoy casada, tengo a mi pareja, mujer, a quien amo profundamente. Tenemos ya 11 años juntas y viene nuestra bebé en camino, ¿no? Entonces, hoy en día, y mi aspecto ya hoy en día físico lo dice. Hoy me amo, me acepto, estoy trabajando aún en mis emociones, pero la ansiedad cada vez es menor. Y eso ha desarrollado
otras cosas en mí, pero bueno, finalmente desde pequeña aprendí a callar esa identidad, a no ser auténtica conmigo misma, a no decir lo que sentía, a no aceptar que había algo que era diferente en mí. Y no solamente hablo de la parte sexual, sino de preferencia sexual, sino yo era muy diferente, era una niña que no era para nada como los demás. Y hoy en día, entiendo, abrazo y amo a esa niña que antes no podía ni siquiera mencionar, a mi niña interior sin llorar. Y hoy en día la abrazo y le digo, vamos bien, no lo hemos hecho al 100, pero vamos bien. Ay, qué lindo. Y aparte ya lloramos, ¿no? O sea, ya, Sí. ay, Sí, justo ahorita- estábamos hablando, hasta, güey, es que lo de tu abuelita me pegó. Sí. Sí, yo tuve que pasar saliva fuerte porque yo sentí que sin ella no iba a poder. Porque, vamos, no estoy quitando a mis papás del lugar que tienen, pero siempre ella fue ese ser que me enseñó que realmente hay personas que te aman, a pesar de lo que sea. Y ella me amó sin importar. Y ella era súper católica, súper. O sea, ella era entregada a la iglesia. Y eso no le importó, porque ella sabía ella lo sabía. Y aún Claro. así, me amó. Y qué interesante es que nos comenzamos a amar en función de lo que nos ama el otro. Ujú. O sea, esta parte en donde nos queremos y nos amamos, sí tendemos a tener nuestro punto de referencia en función de quién sí me quiere y quién no. Incluso también cuando alguien llega y te dice es que yo te quiero, cuando estás de manera en donde no comprendes, no sabes quién eres y protegiéndote, pues tampoco llega esa información. Mucha gente te puede decir, te acepto, te quiero tal y como eres, y no lo sientes. Entonces, ¿de qué te estás protegiendo, no? Ahorita nos compartió Ana Yancy, se protegía de creencias, de su propio juicio, de su propio diálogo, de su preferencia sexual, de sus decisiones en partidos políticos, de que no la vieran, de que no se enteraran. O sea, pero ella sí, tú sí buscabas que tus papás te voltearan a ver, ¿no? Y el origen emocional del sobrepeso es distinto para cada persona en función de nuestra historia. Me hace mucho sentido y me mueve mucho tu historia con la abuela porque igual mi abuela fallece y yo comienzo a subir de peso. Para mí mi abuela era mi mamá, ¿no? Entonces, en este tema de lo que yo hablo mucho en mis diplomados de la biodescodificación, les voy a mencionar las 3 formas más comunes que yo o que esta metodología menciona que está en relación con el sobrepeso. Y número 1, y muy importante lo dijiste, protección. O sea, nos protegemos con el sobrepeso. ¿De qué? Pues habrá que investigarlo, ¿no? Ujú. De críticas, de abusos, de traumas, de bioshocks, de situaciones que incluso ni los recuerdas, pero ahí están. También de esta forma, presencia, es decir, subo de peso porque nadie me ve. Y entonces con el peso me ven. ¿Sí me explico? O estas personas que quieren pasar desapercibidas, gorditas, a la final lo que están buscando es presencia, que las volteen a ver, que las volteemos a ver, que les tomemos en cuenta su opinión. Entonces, el 1 sería protección, el 2 sería presencia, ¿no? Subo de peso para
no sentirme ignorada. Subo de peso para que me volteen a ver. Subo de peso para algo, ¿no? Y la tercera sería pertenencia. Y esto es muy importante porque el sobrepeso no es hereditario. El sobrepeso tiene que ver con que hay situaciones, lealtades inconscientes, usos y costumbres y tendencia, pero no es hereditario. Y esto de pertenencia es como mi clan o mi transgeneracional o mi abuela tuvo sobrepeso, ¿sí? Me uno y me mantengo dentro de mi clan teniendo sobrepeso o siendo gordita. Mi abuela sí era una persona muy gordita. Y yo cuando muere mi abuela no era tan gordita, pero yo sí haz de cuenta que me comía a mi abuela. Subí y subí y subí y subí. No se notó tanto porque también me dedicaba a hacer mucho ejercicio, entonces compensaba, ¿sí? Pero a la final, estos 3 puntos o formas comunes que hay detrás de tu sobrepeso, revísalas, así como tú, ¿no? Y hablando hoy en día del tema junio, que es Mes Pride, la mayoría de las personas con sobrepeso que son gays sí tienen este tema de al principio no sabía qué elegir, me sentía diferente, me sentía rara, no me sentía normal. O sea, esta decisión de preferencia sexual, de identificarte como gay o no gay, tiene que ver también con sobrepeso, porque muchos gorditos son gays, ¿sí? Y no sé si tú te has dado cuenta, pero muchas mujeres lesbianas tienden a ser toscas, anchas. Sí, claro. Yo era esa. Sí, Yo era esa ¿no? persona. ¿no? Yo también. Yo era esa persona. Y me costaba hablar de mis preferencias. Y me sentía rara. Y me sentía también en una familia católica en donde estuve con monjas en mi primaria, en mi colegio. Y decía, uy, güey, ¿no? Algo está mal. Gracias a Dios, en mi familia, casi el 50% es gay. Ah, no es cierto, 30-70, ¿no? Pero es muy común que una persona gay tenga sobrepeso por este episodio traumático de no saber si me gusta esto o lo otro y cómo lo comunico en mi núcleo, cómo lo hablo en mi núcleo, cómo me van a ver, ¿no? Y te puedo decir muchas historias, pero el tema de la homosexualidad no es que cause sobrepeso, pero este rechazo que si de por sí tú lo tienes contigo porque no te sientes parte de lo normal, pues sí se refleja en lo que tú crees y terminas rechazándote a ti en ocasiones, rechazando al otro y terminas con una serie de situaciones, conductas compulsivas, ansiedad, síntomas físicos que tienen que ver todas con la emoción, con las emociones, ya sea ansiedad en tu caso, tristeza, miedo, ¿no? Falta de amor. Uh-huh. Y la biodescodificación justo hace eso, nos invita a que, número 1, identifiquemos cómo estamos usando nuestro sobrepeso, ¿no? Uh-huh. Para protegernos, para tener presencia, para sentirnos parte de nuestro clan, nuestra familia. También nos invita a darnos cuenta de nuestra historia, a liberar emociones atrapadas, a que nos demos cuenta de, deja tú de que tengas que definirte uh-huh. como gay, bisexual, en mi caso, o que hubo el que, ¿no? Uh-huh. Es aceptarte desde una conciencia y responsabilidad que te permita cuidarte, ¿no? Uh-huh. Y tomando decisiones que por lo menos te hagan sentir en paz. Porque yo sí creo que el sobrepeso nos protege
de muchas cosas que no queremos. Pero por el otro lado tampoco no hacemos lo que tenemos que hacer para dejarnos de estar en modo alerta. Totalmente. ¿No? O sea, tú porque fuiste al terapeuta, tú porque ya hoy tienes una relación y te atreviste a tener una relación diferente con tus padres, a casarte, a tener una hija próximamente, a decir esta historia soy. Entonces, ¿cuántos de los que nos escuchan quieren tener una vida como tú y no se atreven? Sí, claro. Y en ese no se atreven, pues se están escondiendo. Y en ese me estoy escondiendo, pues hay 5, 10, 20, 50 kilos Sí. encima, ¿no? Sí, y es algo muy, creo que muy de mi generación, esta situación. Hoy en día veo que ya hay otro panorama para las nuevas generaciones, pero todavía cuesta. O sea, todavía es un tema que cuesta porque pues seguimos siendo diferentes, ¿no? Al final del día somos diferentes y, y sigues escondiéndote, ¿no? Al final del día sigues no perteneciendo y sigues evitando hacer cosas para que no se note tanto, ¿no? Entonces, pues sí, te sigues protegiendo y este tema de no hacerte cargo, volvemos al mismo punto, de no hacerte cargo, te va generando problemas de salud. Por ejemplo, lo que mencionábamos en el episodio de intro y yo mencioné hoy, la evasión de las adicciones. O sea, es que también el no comer y el vivírtela en el alcohol y el vivírtela en la drogadicción, pues también te genera sobrepeso porque no estás contactando, no estás viviendo la vida en el presente. Exacto. ¿No? Entonces, pero bueno, pues ya para cerrar, creo que un gran mensaje del día de hoy es: hay que honrar nuestra historia de vida, sea cual sea, es perfecta, sea cual sea, es la que hemos decidido vivir y tengamos valentía para aceptarnos y para Exacto. querernos. Sí, exacto. Y la invitación es a no reprimir las emociones, no reprimir quién eres. Nada de que, no, o sea, yo me acuerdo que cuando le dije a mis mejores amigos, creo que en la universidad, prepa, no me acuerdo, les dije, oigan, les tengo que decir algo, ¿no? Claro que ellos ya sabían qué les iba a decir. Ya sé. Oigan, soy gay. Ya sabíamos. Ay, no, qué chiste, ¿no? Sí. Hablando de este episodio, si nos estás escuchando, no des por hecho que los demás ya saben. Porque el que tiene que alzar la voz y escucharse y decir soy gay, eres tú con tu entorno. Y muchos avanzan y de repente avanzamos en la vida como, no, pues que no se enteren. Bueno, medio que se enteren. Bueno, yo de repente sí soy muy open en mis Yo también. diplomados y ya pierdo el estilo. Pero no des por hecho que el otro sabe de ti. No des por hecho que el otro te va a adivinar las emociones ni lo que traes reprimiendo desde hace años. No lo des por hecho. Habla. Que se escuche tu voz. Cambia de dirección. Cambia de partido político. Si hoy no te gusta el chocolate, pues cámbialo. Si hoy no te gusta la fruta, cámbiala. Pero constrúyete en una decisión en donde te permite estar en paz, ¿sí? Y ya no te reprimas. Así es. Así que arriba el Pride. Arriba el Pride. Oye, muchas gracias por un día más de grabación. Gracias a los que nos están escuchando. Por favor, pongan sus comentarios. Creo que en YouTube, ¿no, equipo? Ahí pueden dejar en YouTube sus comentarios. En Instagram, en Spotify, en donde ustedes quieran. Sí. La verdad es que sí queremos o nos gustaría que interactuaran con nosotros y nos compartieran. Si algo de cada episodio les hace un clic, pues estaría padre que nos lo compartieran para saber que estamos en la vía correcta. Y también si hay algo que quieren Sí, un tema o algo, ¿no? o algún tema que hablemos, pues también compártanlo ahí en nuestras redes sociales. Y pues les agradecemos una vez más. Feliz Pride a todos. Que cada año sea
menos importante celebrar derechos que deberían de ser inherentes. Entonces, pues muchas gracias a todos. Estamos... es un episodio muy emotivo, pero la verdad es que me encantó y esperemos que a ustedes también les guste. Muchísimas gracias. Gracias, Nat. Gracias. Y nos vemos pronto. Bye.